cosa que es importante decir aquí en la mañanera, quiero hacer precisión en esto, tiene que ver de nuevo con el Instituto Nacional Electoral. A ver, el día de ayer, Lorenzo Córdoba, en tanto la sesión ordinaria, ¿no? Post consulta popular, que fue ya muy en la noche, decía que el Instituto Nacional Electoral había salido fortalecido de esta consulta popular. No logro entender y nunca he logrado entender cómo es que el INE determina que salieron fortalecidos con una participación tan baja. Nunca lo he determinado. El día, desde mi perspectiva, que el INE salga fortalecido de algo, de alguna elección, sea elección ordinaria, sea elección extraordinaria, sea consulta popular, sea consulta, lo que sea, será porque hubo una participación superior a las demás. De hecho, creo que esto mide perfectamente el fracaso del INE. No es tanto el fracaso de la pregunta, que si era confusa, que si no, que si el gobierno no le dio más dinero para publicidad, no es tanto el fracaso que si el presidente dijo que él no iba a ir a votar, no, aquí hay un tema. El Instituto Nacional Electoral, digo, independientemente de todo eso, es el encargado exclusivamente de promover la democracia. Y su chamba no la hacen bien. O sea, condicionan su éxito a dos factores. En este caso dicen que fue exitoso y que salieron fortalecidos porque es la primera vez que lo hacen. O sea, así de mediocre es el comentario. Y en otras elecciones condicionan el éxito a la cantidad de dinero que se gastan los partidos políticos en fomentar el voto hacia sus proyectos. Pero no es el INE quien sale fortalecido. Porque aunque los partidos, por supuesto, son los que promueven la democracia, y más que la democracia es la participación política, esa es la diferencia. Los partidos políticos promueven la participación política y hacen uso del ejercicio democrático para promover esa participación. Pero el que promueve la democracia, el que tiene la primera obligación de motivar al voto y de incentivar al voto y de explicar qué es y por qué es importante, es el INE. Y su chamba lo han hecho y la seguirán haciendo hasta que no se les reforme bastante mediocre. Porque aunque sí, el órgano electoral que tenemos en México es celebrado en muchas otras partes del mundo, es uno de los mucho más caros del mundo, si no es que es el más costoso del mundo. Es un aparato electoral que no ha garantizado que toda la población se sienta motivada a salir a participar. Y ese es el principal problema del INE. Así que yo no estoy de acuerdo con esta aseveración de Lorenzo Córdoba al decir que el Instituto Nacional Electoral salió mucho más fortalecido de la consulta. Ahora, no me queda duda que es como el discurso que hace todo gobierno, que dice aquí todos son flores bellas y estamos en un mundo color de rosa, ¿no? Es exactamente el mismo discurso triunfalista, pero no tienen nada que celebrar en este caso Lorenzo Córdoba ni el instituto, porque aunque sí podremos tener muy buenos mecanismos de control, lo que quieras, gustes y mandes, mientras ellos se sigan haciendo guajes con la observación de delitos electorales, mientras ellos no estén observando particularmente cómo es que han estado funcionando las elecciones, cómo es que se embarazan las urnas, mientras ellos sigan minimizando los delitos electorales que ocurren dentro de las urnas, mientras ellos no tengan esta capacidad y esta voluntad de ir y comprometerse con la democracia y que sus capacitadores electorales sepan de pie a pa y que tengan la paciencia de explicar y de atender a la gente por qué es su chamba, no vamos a avanzar. Y digo esto por entre muchas otras cosas que el INE tiene que observar y que tiene que mejorar. Pero con todo y todo, el INE sale triunfalista, según Lorenzo Córdoba. Como bien nos lo imaginamos, todos nosotros tenemos otros datos. Todos nosotros tenemos otros datos. Y en ese sentido va el que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy diga que el INE no ha estado a la altura. Ahora sí que desmiente al Instituto Nacional Electoral diciendo que ellos no están a la altura y que en realidad representan al viejo régimen. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque no lo hemos cambiado. Los senadores y los diputados dicen que lo quieren cambiar, pero unos no logran que se dé una mayoría, otros tienen miedo que se tome esto como si fuera algo autoritario, y muchos de nosotros decimos, bueno, creo que necesitamos un corte de caja bastante drástico para sacudir a el sistema electoral de nuestro país, que sí, celebramos todos y mucho, muy bonito, bien precioso, pero lamentablemente ninguno de nosotros ha sido
de lo más claro y efectivo, con una reforma que realmente garantice que el INE le rinda cuentas a los ciudadanos y no a los políticos. Y mientras esta complicidad exista, veremos que es muy complicado que los propios legisladores tengan esta voluntad real de hacer cambios profundos. Si bien quieren hacer reformas por encimita, pues la neta no sabemos hasta qué profundidad buscarían llegar, y parece que la única profundidad será la que marque el ahora presidente de la República, porque ninguno de ellos tuvo la voluntad de hacerlo antes, ya que no existían las condiciones, ¿no? Lo que nos dicen es que no existían las condiciones para hacerlo antes, habría otras prioridades, otras reformas que se realizaron, hasta el momento 18 reformas constitucionales que se buscaron hacer y que se aprobaron y que fue complicado consolidar sus mayorías, pero bueno, ahora creo que es el momento, porque vamos rumbo a un cambio de timón en este país. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la mañanera sobre este INE que no ha estado a la altura y que representa al antiguo régimen. La autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto, simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio, en complicidad con los medios de información, desde luego, como siempre lo digo, con honrosas excepciones, negando la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte, en donde no solo se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, el que los ciudadanos sean los que decidan, donde no sean las cúpulas de poder, en donde nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, y que sea el pueblo el soberano, que sea el pueblo el que mande, no la idea nefasta, retrógrada, de que el pueblo no existe y de que nada más son los potentados los que deciden con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política, el círculo rojo. El pueblo no sabe de política, son ellos nada más. Entonces, ya la gente quiere otra cosa, y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional por primera vez en la historia de México. Entonces, ya este presidente viene ahora, lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación del mandato en marzo.
Va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Gracias. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos. Políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, les molesta mucho que el presupuesto se destine, y se dan golpes de pecho y confiesan y comulgan, olvidan los mandamientos, porque su doctrina verdadera es la hipocresía. Imagínense, ¿qué esperaban? Fíjense el grado de prepotencia, de arrogancia. Hace como un año menos, los conservadores. Aquí quiero hacer esta pausa porque efectivamente todavía estamos viviendo las secuelas de ese viejo régimen. Si uno se pone a ver los comentarios, por ejemplo, comentarios en redes sociales, comentarios que hay en publicaciones y demás, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que no ha despertado. Hay mucha gente que sigue diciendo que lo que ocurrió con la consulta fue una consulta pitera, ¿no? Y yo vuelvo a la pregunta que hacíamos y que seguiremos haciendo. Parece que México es el único país en donde la gente se encabrona cuando les preguntan sus gobiernos qué quieres que haga. Porque aquí vamos a decirlo muy claramente. Los legisladores, los senadores del PAN, el año pasado cuando estaban en tiempos de consulta popular, si ustedes se acuerdan, denunciamos junto con la senadora Rocío que se estaban buscando una consulta popular completamente fuera de los tiempos y completamente fuera del presupuesto e ilegal incluso, que se consultara a la gente si querían un ingreso básico por el tema de la pandemia. Según la propia ley de consultas, eso no se puede consultar, no se pueden consultar temas que tengan que ver con seguridad nacional, ni tampoco que tengan que ver con temas de distribución de presupuesto, con temas económicos, que eso no puede entrar en tema de consulta, porque ¿quiénes son los que tienen que decidir eso? Se tiene que decir conforme a los recursos que se tiene en la administración y conforme a las leyes, y ahí están los diputados y los legisladores, justamente porque los diputados son los que vigilan y resguardan el presupuesto y además son quienes lo aprueban. Entonces son ellos quienes tendrían que tomar esa decisión y si es viable o no es viable podrían hacer las modificaciones y poder llegar a un acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda. Pero decidieron que querían hacer una consulta popular. La hicieron completamente fuera de los términos y sabemos que la hicieron y que buscaron acacarearlo porque era un tema político, no precisamente porque fuera un tema de que tuvieran esta voluntad. ¿Por qué lo menciono? Cuando hemos visto sus administraciones, cuéntenme cuántas veces sus administraciones han dicho que ante una tragedia hay que darle a la gente el dinero en efectivo. E incluso, ahí viene la incongruencia, esta administración ha estado dando becas, ya ha estado dando apoyos para personas adultas de la tercera edad y también ha estado dando apoyos para los jóvenes para que estudien. Se lo está dando de forma directa, también a los campesinos les está dando los apoyos de forma directa, y entonces los opositores dicen que esto son dádivas y que es un gobierno que quiere comprar a los electores. Pero ellos quieren implementar un sistema exactamente igual para apoyar con un ingreso básico mensual para las personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia. ¿Eso resuelve el problema?
¿Les suena congruente que se quejen de que un gobierno está entregando dinero, pero al mismo tiempo ellos quieren entregar dinero? Aquí el problema, si somos bien claritos, no es si se entrega el dinero de forma directa o no, es quien lo entrega. Así de claro. Si esto lo hubiera hecho una administración panista, los priistas estarían gritando, porque entonces ahí sí serían enemigos, estarían gritando porque no son los priistas quienes están entregando el dinero. Si los periodistas estuvieran entregando el dinero, entonces serían los panistas quienes se quejan porque estarían entregando el dinero. Y así nos vamos, es la bolita de no es porque lo entregues, es porque lo quiero entregar yo. ¿Por qué? Porque no traen esta visión de verdad hacer las cosas porque la gente las necesita. Si así hubiera sido, entonces los programas sociales que ellos han estado y que explotaran durante tantos años, los habían entregado de una forma constitucional, los hubieran elevado a un grado constitucional como se hizo en esta administración, para que dejaran de ser electoreros, para que dejaran de ser dádivas que el gobierno condiciona su entrega por si hay elecciones o no hay elecciones, sino que es obligatorio y de no hacerlo se está violando una ley. Con el proyecto pasado, con la estructura pasada, pues no se violaba absolutamente nada, solamente eran unos corruptos que se transaban la lana y que la entregaban cuando había elecciones. Entonces, hay que establecer que hay cosas claras, que hay cosas que hacer la diferencia.